Un ranchero millonario estaba cavando su propia tumba hasta que una chica susurró el nombre de su hija Mia. Capítulo 1. El último atardecer. El sol tejano se desplomaba como una moneda de oro fundido sobre el horizonte infinito, tiñendo de rojo sangre las extensas tierras del rancho El Águila Dorada. Thomas Whitmore, de 63 años, con manos callosas que habían construido un imperio ganadero desde la nada, ahora sostenía una pala oxidada con la misma determinación que una vez empuñó para forjar su fortuna. El viento seco del desierto susurraba entre los mezquites y las yucas, llevando consigo el aroma a tierra seca y el eco lejano del mugido del ganado. Thomas había elegido este lugar remoto, a 3 millas de la casa principal, donde los únicos testigos serían los coyotes nocturnos y las estrellas del vasto cielo tejano. 40 años construyendo este lugar, murmuró para sí mismo, mientras la pala se hundía en la tierra arenosa. ¿Y todo para qué? Para terminar aquí, solo como un perro viejo. Su camisa de algodón blanco estaba empapada en sudor, y sus botas de cuero gastadas crujían con cada movimiento. La brisa nocturna comenzaba a soplar más fuerte, agitando su cabello gris y su bigote canoso. Thomas había perdido peso en los últimos meses. La culpa y el remordimiento habían carcomido su corpulencia, dejándolo como un espectro de lo que una vez fue. Cada palada de tierra que extraía parecía llevarse consigo un fragmento de su alma. Recordaba las manos pequeñas de Isabela, su única hija, cuando tenía apenas 5 años, ayudándole a plantar las primeras semillas en el jardín de la casa. Recordaba su risa cristalina resonando por los corredores de la mansión, llenando de vida cada rincón. Isabela, y susurró su nombre como una oración al viento. Perdóname, mija, tu papá fue un cobarde. La fosa ya tenía 4 pies de profundidad cuando Thomas se detuvo para secarse el sudor. Las luces de su mansión brillaban a lo lejos como diamantes dispersos en la oscuridad. 20 empleados trabajaban en el rancho, pero ninguno sabía del tormento que corroía el alma de su patrón. Para ellos, Thomas Whitmore seguía siendo el hombre que había convertido 1000 acres de tierra árida en el rancho más próspero del condado de Brewster. Señor Whitmore nunca tuvo miedo de nada, solían decir los vaqueros en el pueblo, pero se equivocaban. Thomas tenía miedo de vivir con el peso de sus errores, miedo de enfrentar la verdad que había enterrado más profundo que cualquier tumba. El sonido de cascos de caballo rompió el silencio del desierto. Thomas alzó la vista, esperando ver a uno de sus empleados, pero la figura que se aproximaba era diferente. Una joven montaba un caballo pinto, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Vestía un sencillo vestido de algodón azul y botas de montar, y su cabello largo y oscuro flotaba libre al viento. «¿Señor Whitmore?», preguntó la joven con voz suave pero clara, desmontando de su caballo con la gracia de alguien acostumbrada a la vida del rancho. Thomas se irguió, limpiando la pala en su pantalón. «¿Quién pregunta?». «Está en propiedad privada, señorita». La joven se acercó lentamente y bajo la luz de la luna, Thomas pudo ver que era hermosa, con ojos oscuros que brillaban con una determinación que le recordó a alguien. Aparentaba unos 25 años, con la piel dorada por el sol tejano y pecas que salpicaban su nariz. «Mi nombre es Elena Vázquez», dijo, extendiendo una mano enguantada. «Vengo de San Antonio. He estado buscándolo durante meses». Thomas no estrechó su mano. «Mire, señorita, no sé qué es lo que quiere, pero como puede ver, estoy ocupado. Regrese mañana a la oficina del rancho y hable con mi capataz». Elena bajó la mano, pero no se movió. Sus ojos examinaron la fosa que Thomas había estado cavando y una expresión de comprensión cruzó su rostro. «Señor Whitmore», dijo con voz más suave, «sé por qué está aquí, sé por qué está cavando esa tumba y sé por qué se culpa a sí mismo». Thomas sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De qué diablos está hablando? Elena se acercó un paso más y cuando habló, su voz era apenas un susurro que cortó el aire nocturno como una navaja. «Isabela». El nombre golpeó a Thomas como un rayo. La pala cayó de sus manos, produciendo un sonido metálico contra una roca. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra el borde de la fosa para no caer. Como
¿Cómo conoce ese nombre?, tartamudeó, con la voz quebrada por la emoción. Elena no respondió inmediatamente, se quedó allí, bajo la luz de la luna, con los ojos fijos en los de Thomas. El viento nocturno susurraba entre ellos, llevando consigo el aroma de la salvia y el misterio de secretos por revelar. «¿Por qué?», dijo finalmente. «Ella me envió aquí». Crennahu. Capítulo 2. Ecos del pasado. Thomas se tambaleó hacia atrás, como si las palabras de Elena hubieran sido una bofetada física. La luna llena iluminaba su rostro pálido, donde las arrugas de preocupación se habían profundizado hasta parecer cicatrices. «Eso es imposible», murmuró, negando con la cabeza. «Ella está muerta», completó Elena con suavidad. «Lo sé, señor Whitmore. Murió hace 15 años en ese accidente de carro en Austin». Thomas sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer sobre una roca cercana, enterrando la cabeza entre las manos. Su respiración era entrecortada, como la de un hombre que había corrido millas bajo el sol del desierto. «¿Quién es usted?», preguntó sin levantar la vista. «¿Qué quiere de mí?». Elena se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava. Se sentó en otra roca, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que Thomas pudiera ver la sinceridad en sus ojos. «Soy trabajadora social, señor Whitmore. Trabajo con familias en crisis en San Antonio. Hace 6 meses estaba revisando archivos antiguos del sistema de servicios sociales cuando encontré un expediente que me llamó la atención». Thomas levantó la cabeza lentamente, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que se negaba a derramar. «¿Qué expediente?». «El de Isabella Whitmore. Tenía 18 años cuando murió, pero 3 años antes de su muerte había estado buscando ayuda. Había acudido a servicios sociales, pidiendo asistencia para salir de una situación difícil». El rostro de Thomas se endureció. «No sé de qué está hablando». «Señor Whitmore», Elena continuó con voz gentil pero firme, «Isabella había escrito una carta que nunca fue enviada, pero que quedó archivada. En esa carta mencionaba que quería reconciliarse con su padre, que entendía por qué él había reaccionado como lo hizo, pero que esperaba que algún día pudieran hablar». Thomas cerró los ojos con fuerza. Los recuerdos que había tratado de enterrar durante 15 años comenzaron a emerger como agua de un pozo artesiano. Yo no sabía que ella había ido a servicios sociales», admitió con voz ronca. «La carta explicaba todo», continuó Elena. «Cómo había conocido a Miguel, cómo se había enamorado de él, a pesar de que usted no aprobaba la relación. Cómo había intentado hacerle entender que él era un buen hombre, trabajador y honesto, pero que usted...» «¡Basta!», gritó Thomas, poniéndose de pie bruscamente. «No sabe nada sobre esa situación. No sabe lo que era mejor para mi hija». Elena se mantuvo calmada, observando cómo Thomas caminaba en círculos como un animal enjaulado. El viento nocturno agitaba su cabello gris y bajo la luz de la luna parecía más viejo que sus 63 años. «Señor Whitmore», dijo Elena suavemente, «Isabella escribió que entendía su preocupación, que sabía que usted había trabajado duro para construir todo esto y que quería lo mejor para ella, pero también escribió que amaba a Miguel y que él la amaba a ella». Thomas se detuvo dándole la espalda a Elena. Sus hombros temblaban ligeramente. «Era un bracero», murmuró, «un trabajador temporal. No tenía nada que ofrecerle. Yo había construido todo esto para ella, para que tuviera una vida mejor. ¿Y por eso le prohibió verlo?». Thomas se volvió, sus ojos llenos de dolor. «Le dije que era demasiado joven, que tenía toda la vida por delante, que podía ir a la universidad, conocer a alguien de su clase social. Pero ella no quería eso», replicó Elena. «Según su carta, ella quería una vida simple, honesta, quería formar una familia con el hombre que amaba». «Era mi hija», gritó Thomas, con la voz quebrada por la emoción. «Era mi responsabilidad protegerla». Elena se puso de pie lentamente, acercándose a Thomas. «Y cuando ella siguió viendo a Miguel en secreto, usted...». «Los amenacé», admitió Thomas, con la voz apenas audible. «Le dije a Miguel que si no se alejaba de Isabella, haría que lo deportaran, que me aseguraría de que nunca pudiera trabajar en Texas de nuevo».
El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el susurro del viento entre los mezquites. Tomás se cubrió el rostro con las manos y esta vez las lágrimas que había contenido durante 15 años comenzaron a fluir. Ella me odiaba, sollozó. Mi propia hija me odiaba. Se fue de la casa esa noche gritando que yo había arruinado su vida, que nunca me perdonaría. Elena se acercó más, poniéndole una mano consoladora en el hombro. Señor Whitmore, hay algo más que debe saber sobre la carta. Tomás la miró a través de sus lágrimas. ¿Qué? Isabela escribió que a pesar de todo seguía amándolo, que esperaba que algún día usted pudiera entender que solo quería ser feliz y que rezaba para que pudieran reconciliarse. Tomás se desplomó sobre la roca como si el peso de esas palabras hubiera sido demasiado para soportar. Pero nunca tuvimos esa oportunidad, murmuró. 3 días después, ella y Miguel murieron en ese accidente. Iban camino a la frontera, huyendo de mí. Elena se sentó a su lado, su presencia calmante en la oscuridad del desierto. Señor Whitmore, ¿puedo preguntarle algo? Tomás asintió, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. ¿Alguna vez trató de encontrar a la familia de Miguel? ¿Alguna vez intentó hacer las paces con lo que había pasado? Tomás la miró con sorpresa. ¿La familia de Miguel? Sí, dijo Elena, observándolo cuidadosamente. Miguel Vázquez tenía familia, tenía una hermana menor. El corazón de Tomás se detuvo. Miró a Elena con nueva comprensión, estudiando sus rasgos bajo la luz de la luna. Usted, comenzó, con voz temblorosa. Elena asintió lentamente. Soy la hermana de Miguel, señor Whitmore, y he venido aquí porque creo que tanto Isabela como mi hermano habrían querido que nos conociéramos. Promester. Capítulo 3. La hermana de Miguel, Tomás, se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Los ojos de Elena brillaban con una mezcla de dolor y determinación que ahora entendía completamente. Podía ver el parecido, los mismos ojos oscuros y expresivos que había visto en Miguel 15 años atrás. La misma postura digna a pesar de las circunstancias. Miguel era mi hermano mayor, continuó Elena, con la voz cargada de emoción contenida. Tenía 5 años cuando él murió. Él me cuidaba, me protegía. Era el único que teníamos después de que nuestros padres murieron en un accidente cuando yo era apenas un bebé. Tomás sintió que el remordimiento se intensificaba como una tormenta en su pecho. Elena, yo no sabía que él tenía familia. Claro que no lo sabía, replicó Elena, pero sin amargura en su voz. Nunca se molestó en preguntarle. Para usted, Miguel era solo un obstáculo que había que remover. El viento nocturno sopló más fuerte, agitando la ropa de ambos. Tomás se levantó lentamente, caminando hacia el borde de la fosa que había estado cavando. La tierra removida se veía negra bajo la luz de la luna. ¿Cómo sobrevivió?, preguntó sin voltear a mirarla. ¿Qué pasó con usted después de que él murió? Elena se acercó, parándose junto a él. Las monjas del convento de San Antonio me acogieron. Hermana María Elena, por quien me pusieron el nombre, se convirtió en mi madre adoptiva. Estudié, me gradué, me convertí en trabajadora social porque quería ayudar a familias como la mía. Tomás finalmente la miró. ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué ahora? Porque... Elena respiró profundamente. Durante todos estos años he estado tratando de entender por qué pasó todo. He estado buscando respuestas, tratando de encontrar paz. Y hace 6 meses, cuando leí la carta de Isabela, me di cuenta de que usted también había estado sufriendo. ¿Sufriendo? Tomás rió amargamente. Merezco sufrir. Separé a 2 personas que se amaban. Soy responsable de sus muertes. No, dijo Elena firmemente. Un accidente de carro es responsable de sus muertes. Usted cometió errores, sí, pero no los mató. Tomás se volvió hacia ella, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo puede decir eso? Los obligué a huir. Si hubiera aceptado su relación, estarían vivos. Elena caminó hacia el caballo pinto, que había estado pastando tranquilamente cerca. De las alforjas, sacó una carpeta manila amarillenta.
Hay algo más que debe saber, señor Whitmore. Thomas la observó mientras ella abría la carpeta bajo la luz de la luna. Sus manos temblaban ligeramente. Después de que Miguel murió, la policía me entregó sus pertenencias. Entre ellas había una carta que él había escrito pero nunca había enviado. Una carta dirigida a usted. Thomas sintió que el corazón le daba un vuelco. A mí, Elena sacó una hoja de papel doblada, amarillenta por el tiempo. Miguel escribió esta carta 2 días antes del accidente. Según la fecha, la escribió después de que usted lo amenazara. Con manos temblorosas, Thomas tomó la carta. La letra era clara y cuidadosa, la de alguien que había aprendido a escribir en español antes que en inglés. «Puedo», comenzó Thomas, pero su voz se quebró. «Léala en voz alta», sugirió Elena suavemente. Creo que ambos necesitamos escuchar lo que Miguel quería decir. Thomas desdobló la carta acercándola a la luz de la luna. Su voz era vacilante al principio, pero se fue fortaleciendo conforme leía. Señor Whitmore, sé que usted me considera indigno de su hija, y tal vez tenga razón. Soy un hombre simple, sin educación formal, ni riqueza, pero amo a Isabella con todo mi corazón. Y haría cualquier cosa por hacerla feliz. Entiendo su preocupación por su futuro. Cualquier padre querría lo mejor para su hija, y usted ha trabajado duro para darle oportunidades que yo no puedo ofrecerle. Pero, señor Whitmore, el amor verdadero no se mide por el dinero o la posición social. Isabella me ha contado sobre su juventud, sobre cómo usted perdió a su esposa cuando ella era pequeña, sobre cómo trabajó día y noche para construir el rancho. Admiro su dedicación y su sacrificio, pero también veo el dolor en los ojos de Isabella cuando habla de usted. Ella lo ama profundamente, pero se siente atrapada entre su amor por usted y su amor por mí. No quiero que Isabella tenga que elegir. Si usted me diera la oportunidad de conocerme, de ver que mis intenciones son honorables, tal vez podríamos encontrar una manera de coexistir. Estoy dispuesto a trabajar duro, a demostrarle que puedo cuidar de su hija. Pero si usted no puede aceptar nuestra relación, entonces nos iremos. No porque seamos cobardes, sino porque no queremos que nuestra felicidad cause más dolor a su familia. Isabella nunca se perdonaría si su amor por mí la separara permanentemente de usted. Espero que algún día pueda entender que solo quiero amar a su hija y ser digno de ella. Que Dios lo bendiga, señor Whitmore. Con respeto, Miguel Vázquez. Thomas terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban mientras devolvía la carta a Elena. Era un buen hombre, murmuró. Era un hombre honorable y yo... Usted tenía miedo, completó Elena. Tenía miedo de perder a su hija, de que ella se fuera y no regresara nunca. Pero señor Whitmore, al intentar protegerla, la perdió de todas formas. Thomas se desplomó sobre la roca, sollozando abiertamente. ¿Cómo puede perdonarme? ¿Cómo puede estar aquí siendo tan amable conmigo después de lo que le hice a su hermano? Elena se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Porque el odio no me devolvería a Miguel, porque he aprendido que la única manera de sanar es a través del perdón, y porque creo que Miguel y Isabella habrían querido que nos ayudáramos mutuamente a encontrar la paz. Thomas la miró a través de sus lágrimas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo encontrar paz después de todo lo que he hecho? Elena miró hacia la fosa que Thomas había estado cavando. Empezando por salir de esa tumba que está cavando para sí mismo. Miguel e Isabella no habrían querido que terminara su vida de esta manera, pero he estado tan solo, admitió Thomas. Durante 15 años he estado viviendo con esta culpa, sin poder hablar con nadie sobre lo que realmente pasó. Ya no estás solo, dijo Elena firmemente. Yo estoy aquí y tengo una propuesta que hacerle. Al-Min, capítulo 4. Un nuevo amanecer. El primer rayo de sol comenzó a aparecer en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Thomas y Elena habían pasado toda la noche conversando, compartiendo memorias de Isabella y Miguel, llorando juntos por las pérdidas que ambos habían sufrido. ¿Cuál es su propuesta?
preguntó Tomás, secándose los ojos con el dorso de la mano. Elena se puso de pie, extendiendo la mano hacia él. Que llenemos esa fosa juntos, que enterremos el pasado de una vez por todas, pero no a usted. Tomás miró la fosa que había estado cavando, luego a Elena. Lentamente tomó su mano y se puso de pie. Pero eso no es todo, continuó Elena. Quiero que me ayude con un proyecto. En San Antonio, estoy trabajando para establecer un centro de recursos para familias inmigrantes. Familias como la mía, que necesitan ayuda para establecerse, para encontrar trabajo honesto, para mantener a sus hijos unidos. Tomás la miró con asombro. ¿Quiere que la ayude? Sí, dijo Elena con determinación. Quiero que use su riqueza y su influencia para hacer algo que Miguel e Isabela habrían aprobado. Quiero que ayude a familias como la nuestra, para que otros jóvenes no tengan que huir como lo hicieron ellos. Tomás consideró la propuesta, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza en su corazón. ¿Cómo se llamaría el centro? Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que llegó. Centro de Recursos Isabela y Miguel, para que sus nombres vivan de una manera que honre su memoria. Tomás sintió que algo se rompía dentro de él, pero esta vez no era devastador, era liberador. Como si una presa que había estado conteniendo años de dolor finalmente cediera, permitiendo que fluya no solo el sufrimiento, sino también la posibilidad de redención. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó, pero su voz ya no tenía desconfianza. Era la pregunta de un hombre que había estado solo tanto tiempo que había olvidado cómo construir puentes. Elena se acercó al caballo pinto y sacó otra carpeta de las alforjas. Porque he estado preparándome para este momento durante meses. Aquí están los planos preliminares, el presupuesto, las licencias necesarias. He estado trabajando con abogados y arquitectos en San Antonio. Solo necesitaba encontrar a alguien que compartiera la visión. Tomás tomó la carpeta, hojeando los documentos bajo la luz del amanecer. Los planos mostraban un edificio moderno pero acogedor, con aulas para clases de inglés, oficinas para asesoramiento legal, una guardería para los niños y una biblioteca comunitaria. Esto es hermoso, murmuró estudiando cada detalle. Imagínese, dijo Elena parándose junto a él, familias aprendiendo juntas, niños haciendo tareas mientras sus padres toman clases de inglés, jóvenes recibiendo orientación vocacional, un lugar donde las familias pueden encontrar esperanza y oportunidades. Tomás cerró la carpeta y la abrazó contra su pecho. ¿Cuánto costaría construir esto? Aproximadamente $2 millones para la construcción inicial y unos 500,000 anuales para operaciones. Tomás rió, pero esta vez no era una risa amarga. Era la risa de un hombre que había encontrado un propósito después de años de vacío. ¿Sabe qué, Elena? Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, y ahora sé exactamente para qué quiero usarlo. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿En serio? «En serio», dijo Tomás, extendiéndole la mano. ¿Socios? Elena estrechó su mano firmemente. «Socios». Juntos comenzaron a llenar la fosa con la tierra que Tomás había estado excavando. Cada palada representaba no solo tierra de vuelta a su lugar, sino también la reconstrucción de 2 vidas que habían sido destrozadas por el dolor y la pérdida. ¿Sabe qué más quiero hacer?, preguntó Tomás mientras trabajaban. ¿Qué? Quiero que construyamos un memorial en el centro, no solo una placa, sino algo hermoso. Un jardín donde las familias puedan sentarse, donde los niños puedan jugar, y quiero que tenga el nombre de Miguel e Isabela. Elena se detuvo, apoyándose en su pala. ¿Un jardín? Sí, dijo Tomás, con los ojos brillando de emoción. Isabela amaba la jardinería. Cuando era pequeña siempre me ayudaba a plantar flores alrededor de la casa. Y según su carta, Miguel también sabía de agricultura. Era muy bueno con las plantas, confirmó Elena. Podía hacer crecer cualquier cosa, incluso en la tierra más árida. Entonces, será perfecto.
dijo Thomas. Un jardín donde las cosas hermosas pueden crecer, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Terminaron de llenar la fosa justo cuando el sol se alzaba completamente sobre el horizonte. El paisaje del desierto se veía diferente bajo la luz del día, no desolado, sino lleno de posibilidades. ¿Sabe qué es lo más extraño?, preguntó Thomas, limpiando la pala. ¿Qué? Por primera vez en 15 años, tengo hambre. Hambre de verdad, no solo porque mi cuerpo necesita comida, sino porque tengo apetito por la vida. Elena sonrió. Eso es una buena señal. Ven, dijo Thomas, señalando hacia la mansión. Vamos a desayunar. Quiero que conozcas a mi personal. Y tenemos mucho trabajo que planear. Mientras caminaban hacia la casa, Thomas se volvió una vez más hacia el lugar donde había estado cavando su tumba. Ahora, bajo la luz dorada del amanecer, era solo otro pedazo de tierra texana, indistinguible del resto del paisaje. ¿Tiene familia, Elena?, preguntó mientras montaba su caballo. Tengo una hija, respondió Elena. Se llama Isabela. Thomas se quedó inmóvil. ¿Isabela? Sí, dijo Elena suavemente. La nombré por su hija. Pensé que era una manera de honrar su memoria. Thomas sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que no había sentido en años. ¿Cuántos años tiene? 8. Está con las monjas en San Antonio mientras yo estoy aquí. Me gustaría conocerla, dijo Thomas. Me gustaría conocer a Isabela. Elena montó su caballo pinto, sonriendo. A ella le encantaría conocer al hombre que va a ayudar a tantas familias. Le encantaría saber que su nombre va a estar en un jardín hermoso donde otros niños pueden jugar. Cabalgaron hacia la mansión mientras el sol se alzaba sobre el rancho, el águila dorada. Thomas Whitmore ya no era el hombre solitario que había estado cavando su propia tumba la noche anterior. Era un hombre con un propósito, con una misión y por primera vez en 15 años con una familia. El viento del desierto seguía soplando, pero ahora llevaba consigo no el eco de lamentos, sino la promesa de nuevos comienzos. Y en algún lugar, en el vasto cielo tejano, dos almas jóvenes que se habían amado contra todas las probabilidades, finalmente podían descansar en paz, sabiendo que su amor había plantado las semillas de la reconciliación y la esperanza. Beauty final. 6 meses después, el Centro de Recursos Isabela y Miguel abrió sus puertas en San Antonio. Thomas Whitmore, ahora con una sonrisa que había recuperado después de 15 años de ausencia, cortó la cinta inaugural junto a Elena y su hija Isabela, una niña de ojos brillantes que había heredado la determinación de su madre adoptiva. El jardín memorial florecía con rosas rojas y girasoles amarillos, y en el centro, una placa simple pero elegante decía: en memoria de Isabela Whitmore y Miguel Vázquez, cuyo amor trasciende el tiempo y cuya historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar la redención. Thomas había encontrado no solo un propósito, sino una familia. Y en las risas de los niños que jugaban en el jardín, en las lágrimas de gratitud de las familias que encontraban esperanza en el centro, y en los ojos de la pequeña Isabela que lo había adoptado como abuelo, Thomas Whitmore había encontrado algo que había estado cavando durante 15 años. No su tumba, sino su salvación.